Vamos a ver ahora, hablando de momentos para la historia. Hace muy poquito, momentos, sí, esto sí que es momentos de la historia reciente, porque hace bien poquito ocurrió una reforma de la Constitución española. Bruselas era quien decía, o Merkel, vamos a llamar las cosas por su nombre. En España no había quien confiara, se había acreditado que habíamos pasado de la Champions League, del mundo mundial, del sector financiero, a ser la ruina total. Y en España se nos obliga, por parte de Merkel y de Bruselas y del Banco Central Europeo, a que no se pueda volver a gastar un euro más del que se ingresa. Déficit cero, se nos dice en un momento dado. Si quieren ustedes seguir como país, como están hasta ahora, tienen que hacer una reforma a la Constitución, y de manera urgentísima. Zapatero le dice a Mariano Rajoy: oye, tenemos que hacer esto, pleno mes de agosto, si tengo vuestros votos, cambiamos la Constitución. Y se cambió la Constitución, se introdujo un artículo, el 135. Pues bien, el Partido Socialista lo votó, unos con la boca pequeña, otros tapándose la nariz, pero lo votaron y se reformó la Constitución. Entre ellos, ¿quién estaba? Pedro Sánchez, el que hoy es el secretario general del partido, que hace unas declaraciones a la revista Tiempo, 2 páginas enteras, diciendo que reformar la Constitución para el déficit cero es de izquierdas, que lo ha hecho Clinton, que los presidentes que han mantenido el déficit y no han dilapidado lo que tienen son presidentes de izquierdas en el mundo mundial. Y de repente ayer se descuelga con que van a apoyar esta tarde una reforma de la Constitución que pide Izquierda Plural para echar abajo eso que él decía que era lo mejor para España. Pedro Sánchez vuelve a las ocurrencias. El secretario general de los socialistas propone ahora reformar el artículo 135 de la Constitución que limita el techo de gasto. Uno de los errores fue abordar una reforma constitucional sin el refrendo y la votación de los españoles. Asegura que su compañero Zapatero cometió un error, pero que, recordamos, él mismo votó con toda la bancada socialista en el Congreso. Y yo respeté además al presidente Zapatero cuando lo hizo. Entre otras cosas porque no solamente lo defendí, sino que lo voté. Pero lo más curioso es que después de votar a favor de esta reforma, la defendía con estos argumentos en una entrevista de la revista Tiempo. La reforma cuenta con el aval de la inmensa mayoría del Parlamento y de la sociedad. Una sociedad que ve con buenos ojos que a la Constitución se incorpore un principio tan esencial como la estabilidad presupuestaria. No, el presidente tiene sus claves y responden al momento en el que vive y la coyuntura política que atraviesa España. El momento económico ha sido y es tan crítico que esa excepcionalidad justifica la urgencia de la reforma. Las palabras de Pedro Sánchez llegaron hasta Valencia, donde se encontraba José Luis Rodríguez Zapatero. Sorprendido por estas declaraciones, su respuesta fue muy irónica. Tengo tanto cariño, entrega y devoción a mi partido y tanto respeto a quien lo dirige que, en fin, pondré una sonrisa. La propuesta planteada por el Grupo Mixto e Izquierda Plural también es apoyada ahora por diputados del PSOE que en su día votaron en conjunto con el Partido Popular. Gracias, señora Sáez de Santa María. Pero es que decía todavía algo más, porque frase textual, esta no es mía, es de Pedro Sánchez en la revista Tiempo, la primera con la que abría esa entrevista. La estabilidad presupuestaria es de izquierdas. La experiencia demuestra que ha habido más gobiernos de izquierdas que han respetado la estabilidad presupuestaria que de derechas. Por ejemplo, en Estados Unidos, quien respetó la estabilidad presupuestaria fue Clinton, de izquierdas, y quien la dinamitó fue un presidente muy conservador como era Bush, y sigue dándole. Y claro, lo que no recuerda a Pedro Sánchez es que lo primero que hizo José Luis Rodríguez Zapatero cuando llegó a la Moncloa fue quitar ese techo de gasto que había puesto José María Aznar, y a partir de ahí España fue a la ruina directa. Autonomías, ayuntamientos y administración central se gastaron lo que no tenían, y hoy estamos pagando la juerga de quitar ese techo de gasto. Esto lo digo yo y lo asumo yo. Sí, Joaquín. Vamos a ver. Aquí hay una confusión que los periodistas y yo mismo, que estoy aquí haciendo de periodista, debemos evitar. Cambiar la Constitución no es lo mismo cambiar un artículo que otro, porque hay una parte de la Constitución que no se cambia fácilmente, que es los fundamentos del derecho de los ciudadanos, de los derechos civiles y de la definición de la unidad de España, etc. No es lo mismo cambiar el artículo 2, que es lo que quieren los separatistas, que cambiar el 135, que se puede cambiar por mayoría absoluta en el Parlamento. Entonces, yo creo que esto es una incoherencia total.
Primero, ¿por qué se mete ese artículo? Se mete y no se ha utilizado todavía, porque seguimos teniendo déficit. Porque nos obliga el Banco Central Europeo, si se le pidió que había una carta obligándole por parte de Europa y la negó y la ocultó y la ha publicado en un libro suyo. Pero que no es un brindis de sol. Es que pero si lo explica Pedro Sánchez, mira, lo que dice Pedro Sánchez en la entrevista es que eso se tuvo que hacer porque para que hubiera confianza en España y pudiera seguir llegando el crédito del Banco Central Europeo, se obligó a España. Esto lo dice el propio Sánchez. Pero es un y chantaje como la Copa Pampino, en su libro. Pero fijaros, hoy le ha dicho a la vicepresidenta, a Pedro Sánchez, que se deje de populismos. ¿Y sabéis lo que ha dicho Pedro Sánchez? Que lo que reconoce ahora es que se equivocó cuando apoyó esta reforma a la Constitución. Me gustaría que les veamos, En España ha habido gobiernos de gastar. Este ha sido gobierno de pagar. Gastar no hemos podido gastar mucho hasta ahora. Pagar, como después diré, hemos pagado todo. Ojo con medidas populistas que derogan la confianza económica, pero también la confianza política. Por tanto, ¿qué es lo que está proponiendo el Partido Socialista? Completar el artículo 135, corregir un error que cometió el Partido Socialista y que yo asumo, no me he escondido, primero cuando voté a favor de esa reforma constitucional y en segundo lugar como secretario general del Partido Socialista. Yo creo que es importante recordar, Isabel. Pablo, que tenía la palabra María Antonia, ahora la tienes tú. La reforma del 135 de la Constitución española, que se produjo con nocturnidad y alevosía, yo también era diputada y voté sí a la reforma, porque todos sabemos que en el Congreso, igual que en el Senado, hay una dirección del grupo y hay alguien que se encarga de decir que tienes que votar. Y esta reforma, que vino obligada por la Unión Europea, porque o reformas el 135 o hay que rescatar a España, de acuerdo el PP con el PSOE, Zapatero con Mariano Rajoy, se procedió a hacer una reforma en la que mucha gente no creía, pero fue una reforma con nocturnidad y alevosía donde se votó sí, o solo creo que hubo un voto discrepante en esa reforma, 1 o 2 votos. Es decir, allí se vota lo que te dice el grupo. Desgraciadamente, si nuestra ley electoral permitiera otras cosas, seguro que se harían otras cosas, pero hasta ahora se vota lo que dice en el Grupo Popular, lo que dice su portavoz, que marca el sentido de los votos, y en el Grupo Socialista, igual que en el resto de los grupos, lo mismo. Se hizo una reforma. Pedro Sánchez no ha dicho, lo acaba de decir ahora en este segundo vídeo, no ha dicho que quiera derogar el artículo 135 porque cree en la estabilidad presupuestaria y en el pago de la deuda pública. Pero quiere completarlo porque cuestiona que una reforma del 135 lo que ha servido ha sido para recortar la sanidad, la educación y las pensiones. Por lo tanto, él quiere reformar el 135 para blindar la sanidad, la educación y las pensiones. Eso lo queremos todos, ¿no? ¿O queremos que cada vez se recorte más en la sanidad, en la educación y en las pensiones? Pues eso es para lo que quiere completar, aprovechando una reforma de la Constitución, quiere proponer completar la reforma constitucional para que una estabilidad presupuestaria y el pago de la deuda pública no afecte tal como está afectando ahora mismo al estado del bienestar, que no lo paguen siempre los mismos. Por supuesto que podéis hablar por aquí, pero mirar, esto está ocurriendo precisamente hoy donde el bono español se está pagando históricamente por debajo del 2%, situación que se ha conseguido, menos educación, acometiendo unas reformas terribles por obligación, de la ruina en la que se nos había quedado. Vamos a ver, la ruina o se paga o no se paga, o te vas a la porra, pues si tú no pagas lo que debes, te has ido a la porra, ya no te presta nadie. Aquí se toma la decisión, se tiene que pagar con un coste altísimo. La ruina autonómica también, altísimo. Isabel, Valencia, Madrid... A ver, Isabel, Pablo tenía la palabra ya de Isabel. Dos ideas muy rápidas. Primera, sobre lo que ocurrió. No solo fueron las instituciones europeas las que llamaron a España, es que los mandatarios de China y de Estados Unidos le dijeron al presidente Zapatero: o mueves ficha o España se va a la quiebra. El presidente Rajoy, hoy presidente, lo cuenta siempre en privado de una manera muy clara. A mí me llama el presidente Zapatero y me dice: o sacamos esto adelante o al día siguiente, el lunes siguiente, los bancos no van a poder abrir. Y pone el ejemplo de lo que ocurrió en Argentina. Los bancos no iban a poder abrir porque no había dinero, no había liquidez, porque se había ido todo al carajo, permítanme la expresión. Eso es lo que pasó. Y con declaraciones como las que hace hoy Pedro
Sánchez lo que vuelve a poner en evidencia es la credibilidad y la fortaleza y el rumbo marcado por España. Y luego y la segunda idea, muy breve, es que Pedro Sánchez cada día dice una cosa diferente. Es que Rajoy está manteniendo contactos discretos en la Moncloa con destacados del PSOE. Cito a Bono, al señor Rubalcaba o a Felipe González. 3 dirigentes con los que se está reuniendo en la Moncloa, que les está diciendo a Rajoy: tenemos que hablar con la posibilidad de una gran coalición, mira las encuestas y demás. Y Rajoy le dice: miren, señores, se lo dijo a Felipe González, yo a la persona que tengo delante hoy, quien es hoy líder, es el señor Pedro Sánchez, que un día me dice una cosa, otro día me la dice la contraria. Un día quiere acabar con el Ministerio de Defensa y otro día quiere acabar con algo tan esencial como controlar el déficit público. Yo creo que es que... Oye, María Antonia, deja hablar a los demás un poquito. Deja hablar un poco. Venga, María Antonia, que se tiene que reunir con Pedro Sánchez. Venga, Isabel. Bueno, se tendrá que reunir con quien le dé la gana. Sé breves porque tenemos que hacer una pausa rapidísimo. A ver, es que el problema aquí no es una cuestión de quién impusiera el déficit. El problema es que en España en 3 años pasamos de superávit con Aznar al 11% de déficit con las políticas disparatadas de gasto indiscriminado. Y la única cosa buena que hizo Rajoy, que hizo Zapatero en su mandato, hizo 2. Una, prohibir fumar, para mi gusto. Y otra esta, que fue poner freno al déficit que él mismo había desbocado con una medida anterior. Se la quiere cargar, ¿por qué? Sencillamente porque Podemos le está comiendo el terreno, sencillamente porque hay que hacer populismo y hay que hacer demagogia para que no te coma absolutamente todo el terreno y todo el electorado el partido de Pablo Iglesias. Pedro Sánchez sabe perfectamente que las políticas de gasto en sanidad, en educación, en gasto social son las más caras. Esas y el pago del servicio de la deuda. O dejas de pagar la deuda o cortas el gasto en políticas sociales, porque todo lo demás es el chocolate del loro. Yo iría firme partidaria de una reforma drástica de las administraciones que recortar el gasto corriente. Y ojalá lo haga. Este partido prometió hacerlo y no lo ha hecho. Ojalá lo haga, pero es el chocolate del loro. La única forma de reducir el déficit es recortar políticas sociales. No hay otra. No hay otra. Joaquín, concluyes porque vamos a seguir, pero después no voy a entrar en el debate político de si hay que reducir o no hay que reducir. Voy a entrar simplemente en lo siguiente. No es cierto que Zapatero en todo su periodo no tuviera superávit, tuvo superávit casi hasta el final. Sí. Bueno, hasta 2007. Hasta 2007. No, más adelante. No, hasta 2007. Tuvo superávit hasta 2007. Sí, claro. Es decir, que durante una etapa, Aznar y Zapatero tuvieron superávit en las administraciones públicas. Esto de recortar la administración pública suena muy bien, pero resulta que si tú coges el Eurostat, las estadísticas europeas, y calculas cuántos funcionarios, cuánta administración pública económicamente hay por habitante en los distintos países de la Unión, España está muy por debajo de la media. Bueno, pues el hecho cierto es que esta tarde va a haber esa votación, que Zapatero introdujo esa reforma constitucional con el Partido Popular, defendida pero a capa y espada por Pedro Sánchez, y ahora dice que reconoce su error. Seguiremos informando.